Ser podcast. Hay una frase que me han dicho los compañeros en la radio, en Madrid, mi familia, mis amigos, cada vez que les contaba que esta noche veníamos a Almagro y todos, ¡ay, Almagro, qué bonito! Pues efectivamente, ¡ay, Almagro, la leche, qué bonito, Almagro! En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Hora 25 esta noche desde el Palacio de Valparaíso en Almagro, donde está el Centro de Tecnificación Gastronómica. Aquí se están formando los inconformistas que quieren colocar sus platos, sus restaurantes, sus hoteles entre los mejores de España. Y esta noche en este palacio, entre las cocinas, una mesa, que es la del análisis de Hora 25. Daniel Bernabé, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí. Lucía Méndez, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Jesús Maraña, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, Bernabé. Aplaudan, sí, sin miedo. Bernabé, que viene con criatura debajo del brazo, acaba de publicar novela Todo empieza en septiembre. Encantadísimo de novela nueva, que espero que guste mucho a los lectores y las lectoras, así que nada, veremos qué tal va saliendo. Cuéntanos un poco de qué va. Pues mira, es una novela, es un thriller político sobre un periodista precario, Jaime Peña, que de repente tiene que investigar porque le llega un correo electrónico con una foto muy misteriosa de un grupo de 5 individuos poderosos que van a intentar alterar el resultado de las próximas elecciones. Y a partir de ahí, y a lo partir dejas de ahí, ahí, ¿no? Ya lo dejo aquí. A Porque partir todo de ahí, sería spoiler. El camino de investigación. Bernabé, mucha suerte. Muchas gracias. Todo empieza en septiembre, Daniel Bernabé. Abrimos ya la mesa del análisis, pero antes, el día en 2 minutos. Desde la redacción central de la SER, Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. 7 personas han muerto esta noche en un atentado en una sinagoga de Jerusalén. Al atacante, que iba armado con una pistola y residía en la parte palestina de la ciudad, lo ha abatido también la policía. Se trata de uno de los ataques más mortíferos de los últimos años en la ciudad, que se produce en un momento de máxima tensión en la zona después de que las tropas israelíes mataran a 10 palestinos en una redada en Cisjordania. Nadie se ha atribuido el atentado de hoy, pero desde Gaza jamás lo ha celebrado como venganza por las víctimas de esa redada. Aquí en España, la policía ha detenido en Girona a un presunto yihadista, un hombre de origen marroquí y nacionalidad española que estaba en un nivel avanzado de radicalización. Lo arrestaron el miércoles y ese mismo día había buscado en internet cómo llevar a cabo un atentado con arma blanca. La Audiencia Nacional ha decretado para él prisión preventiva. Y en Estados Unidos, la policía ha publicado las imágenes que grabaron los agentes del ataque con un martillo al marido de Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes. Ocurrió en octubre, cuando un hombre se coló en casa de Pelosi buscándola a ella, que no estaba. En el vídeo se ve cómo el agresor abre la puerta a la policía, martillo en mano. Drop the hammer. No. Hey. Los agentes le piden que lo suelte, él se niega y se abalanza sobre Paul Pelosi golpeándole en la cabeza. Tienen el vídeo en cadenaser.com. Joe Biden, por cierto, acaba de hablar por teléfono con la familia de Tyre Nichols, el joven negro al que mataron de una paliza 5 agentes de policía afroamericanos también en Memphis. En un par de horas se harán públicas las imágenes de la detención. I've seen the video myself and I will tell you I was appalled. Imágenes que han horrorizado hasta el director del FBI. Las autoridades temen que cuando se hagan públicas se desate una oleada de protestas. Y la economía española creció un 5,5% en 2022, un dato que supera todas las previsiones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha celebrado frente a los agoreros. Ha dicho que pronosticaban el hundimiento económico. Oye, no parece que el apocalipsis haya llegado. Lo que ha llegado, pese a todas las dificultades, es un crecimiento el año pasado de un 5,5% del Producto Interior Bruto. Ha llegado más y mejor empleo. Y ha llegado una inflación que es la más baja de la eurozona. Y por tanto, lo que estamos haciendo es defender a la mayoría y dejando a un lado a los agoreros de siempre. El PP rebaja el optimismo, insisten en que la economía aún no ha recuperado el nivel anterior a la pandemia. Gracias, Isabel. Y en la contra de Hora 25, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Es muy llamativo lo que pasó anoche en Estados Unidos en un programa de estos de la tele por la noche, los late night. Estaba participando en el programa un humorista con un monólogo escrito por ChatGPT, que es la inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda, a la que le haces preguntas y te contesta con frases que tienen bastante sentido. Pero anoche escribió el monólogo de un humorista, con sus chistes, con sus bromas. Y esto, Javois, esto marca un salto cualitativo con lo que veníamos viendo y experimentando con la inteligencia artificial, porque ya no es que sepa escribir, es que está ese matiz de la creatividad. Se le ocurren cosas. ¿No? Se le ocurren cosas. Sí.
empieza y habrá más saltos de este tipo. Bueno, yo he tratado de evitar hoy la intervención poniendo más o menos esta idea tuya en el chat GPT, a ver qué me decía, por si acaso, a lo mejor ya consigue más o menos, ¿no? Y nada, mira, los avances recientes en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural han permitido a las máquinas generar textos y acaba. Todavía hay mucho por hacer para lograr que una IA tenga la capacidad de crear contenido que sea verdaderamente original y de calidad. Bueno, cuidado con la piel de cordero que se está poniendo, ¿no? La inteligencia artificial puede imitar, porque se nutre de ellos, nuestros aciertos, nuestros chispazos, nuestra creatividad, pero yo creo que siempre le va a faltar la esencia de lo humano, que es el error, que es la anomalía, que es la genialidad. De nuestros errores han salido avances y descubrimientos asombrosos a lo largo de la historia. De nuestra genialidad, obras que todavía aún hoy tratamos de descifrar. Sí creo que la inteligencia artificial va a poner todo, casi todo, patas arriba. También nuestro oficio, y el de los humoristas, y el de los guionistas, y el de los articulistas, y el de muchos otros profesionales. Pero más allá de eso hay pasiones intransferibles a una máquina. La ambición, el inconformismo, la envidia, el rencor. La creatividad es muy compleja, está hecho de pedazos y de miserias muy humanas, y como la inteligencia artificial nunca va a equivocarse como nosotros, creo que no tendrá el mejor baremo para saber cuándo ha acertado de verdad o cuándo ha acertado un poco. Un beso, Javois, hasta el lunes. Hasta el lunes, un pico, chao. Alright, dancing in the moonlight on this long hot summer night. Es el aplauso unánime en el funeral del sacristán Diego Valencia, funeral hoy en Algeciras, sobre la investigación del ataque perpetrado contra él por el hombre marroquí, que pasará el lunes a disposición judicial. Lo último que sabemos, nos lo confirman fuentes policiales, es que el ISIS no ha reivindicado el ataque de Algeciras, pero sí lo ha comentado ya en un vídeo que maneja la Policía Nacional, y según fuentes policiales, Yassin Kanja, que es el atacante, está declarando muy poco. Apenas está colaborando en los interrogatorios. Como digo, lo han trasladado ya a Madrid. El lunes pasa a disposición judicial en la Audiencia Nacional. Hoy la policía ha continuado con esos interrogatorios y ha estado rastreando su móvil, sus chats, sus redes sociales para intentar averiguar cómo se radicalizó el presunto terrorista. Javier Bañuelos. De lo que no hay duda es de que su comportamiento cambió en las últimas semanas, se aisló cada vez más e incluso tuvo problemas con sus compañeros de piso. Yassin Kanja va a pasar todo el fin de semana encerrado en la Comisaría General de Información en Canillas. Allí la policía está tratando de reconstruir cada uno de sus pasos. La información clave está almacenada en su teléfono móvil. Ese análisis es complejo y se alargará durante los próximos 2 días, porque el objetivo es rastrear todas las conversaciones que ha mantenido en los últimos meses. También se ha monitorizado sus redes sociales, donde compartió contenido yihadista, y se ha estudiado su red de contactos desde que llegó a nuestro país. Todas las hipótesis están abiertas. La policía trabaja como base más sólida el ataque terrorista, pero siguen sin descartar que sus problemas de salud mental también hayan estado detrás de este ataque. Durante todo el fin de semana, la Brigada de Información va a continuar con sus pesquisas para tener listo su informe antes de que el próximo lunes este presunto terrorista declare ante la Audiencia Nacional. Esto en cuanto a la investigación, porque en el plano político están monopolizando todo el amago de Feijóo ayer de vincular el ataque con la religión islámica, a pesar de que la posición de su partido es absolutamente contraria a eso. El líder del PP primero dijo que llevamos siglos sin ver a un católico matar en nombre de sus creencias, pero que hay personas en otros pueblos que sí lo hacen. Después, y cuando en su propio partido se habían quedado completamente desconcertados con que Feijóo dijera esto, él tuvo que salir a matizar sus propias palabras, a decir que no se puede criminalizar a ninguna religión, pero que el líder de la oposición de un partido de gobierno como es el PP haya entrado así en un terreno argumental de arenas movedizas ha llamado la atención incluso a la prensa internacional. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches, sí, porque el periódico británico The Guardian le dedica una crónica bastante amplia a las palabras de Feijóo y sus derivadas. Titula: los líderes políticos de la derecha española bajo las críticas por sus comentarios islamistas.
se lee hoy en The Guardian, el entrecomillado de Feijóo, y todas las reacciones que se dieron ayer entre los partidos de izquierda. Hoy buena parte del gobierno, incluido el presidente Sánchez, ha cargado contra estas declaraciones, ha pedido que no se dé pie a estos discursos de odio por parte de los partidos no extremistas. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Unos de forma más velada que otros, pero hasta 4 ministros han hecho referencia a las palabras de Alberto Núñez Feijóo. La más directa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que asegura que esas declaraciones se califican por sí solas. No se corresponden, creo, con las palabras de un partido político democrático que aspire a gobernar un país. Difícilmente serán entendidas estas declaraciones por la inmensa mayoría, creo, incluso de sus votantes. Feijóo, que hoy en el Senado no ha querido contestar a ninguna pregunta. Albertito. Ha optado por guardar silencio ante la catarata de críticas de los grupos de izquierdas. En redes sociales, cargos de Unidas Podemos han acusado al líder del PP de fomentar odio islamófobo o de hablar como un supremacista católico. Reproches a los que ha puesto voz desde ese espacio la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Y siento bastante lástima por escuchar a Feijóo decir lo que ayer ha dicho. No es más que el alumno del partido del odio. De manera más sutil, tanto Bolaños como María Jesús Montero también han hecho referencia a esa reflexión de Feijóo. Ambos han llamado a la responsabilidad, a no alentar la xenofobia, algo que ha reiterado el presidente del gobierno. La sociedad española, lo hemos dicho muchas veces, rechaza con total rotundidad el fanatismo, el odio y la violencia. España, si es algo, es lo que hoy estamos representando, un país abierto, tolerante, cuyos principios están perfectamente recogidos en nuestra Constitución. Un mensaje al que se han sumado hasta 6 organizaciones de derechos humanos que han mostrado su enorme preocupación ante los recientes discursos lanzados por responsables políticos. Gracias, Guillermo. Maraña, tu análisis. A ver, no es la primera vez, ¿no?, que Alberto Núñez Feijóo pues pronuncia declaraciones que alarman, a mi juicio, no solo por el carácter sensible que tiene un asunto como, a las pocas horas de que se produzca un asesinato y un drama como el que ocurrió en Algeciras, pueda provocar una confusión en lo que son las relaciones entre una comunidad y el lugar, el territorio y la sociedad en la que se inserta, es que enlaza con algunos otros, no sé si calificar como patinazos o rasgos de alguna ligereza en el discurso y en el conocimiento de nada menos que el líder de la oposición de cuestiones que son básicas, ¿no?, en democracia. Lo digo porque ya hubo precedentes en asuntos de importancia económica, etcétera, donde de repente le escuchábamos decir cosas que, que no respondían a la realidad. Y en este caso es que no solo introduce ese factor que se está calificando de alguna manera de caer en la tentación de incitar al odio, ¿no?, entre religiones, sino que además me parece que es de un desconocimiento histórico tremendo, ¿no?, porque no es verdad que haga siglos que desde el catolicismo no hubiera violencia, ¿no? Podemos hablar de nuestra propia historia en España, que no hay que ir más lejos del siglo XIX, ¿no?, incluso diría yo del XX, porque si analizamos algunas cosas que hemos sufrido en este país, incluida la dictadura de 40 años, algún factor religioso también había, ¿no? Pero es que no hay que ir tan lejos, es que, prescindiendo de España, el terrorismo en Irlanda y la confrontación en Irlanda tiene un factor religioso incluido de la parte del catolicismo, claro, ¿no? Entonces a mí me preocupa en ese sentido casi tanto como lo que dice, lo que demuestra no conocer, y eso es preocupante cuando alguien aspira pues nada menos que a gobernar un país. Y por último, y no es la primera vez, tú lo sabes, Aimar, que lo digo, a mí me resulta un poco hiriente que siempre se escuden en se han retorcido mis palabras. No, sus palabras están grabadas, las hemos escuchado todos, se pueden leer, etcétera, y uno tiene que asumir cuando comete un error. Y además a la política le vendría bien que de vez en cuando escucháramos a alguien decir, pues mire, lo que dije ayer me pilló de improviso, no lo pensé bien y me he equivocado. Y lo que quiero decir y lo que pienso es esto. Ya está. Lucía. Bueno, ayer, horas después de decir este comentario, que por cierto pues fue en el transcurso de una charla que tuvo
en el Círculo Ecuestre de Barcelona con una compañera nuestra, Carmen del Riego, que le estuvo preguntando. Una vez que, en fin, viajó de Barcelona a Madrid a otro acto que era la presentación de un libro por la tarde, él ya de alguna manera matizó sus palabras. Evidentemente no dijo "me he equivocado", porque eso, por desgracia, ningún político dice "me he equivocado". Esto es así. Por tanto, no dijo "me he equivocado", simplemente matizó sus palabras, ¿no? Yo creo que bueno, pues es evidente que... Incluso una vez que lo dijo el emérito, fíjate, después... Se equivocó, pero no rectificó su comportamiento. Entonces yo creo que es evidente que se trata de un error. Claro, todos cometemos errores. Cuando tienes que hablar muchas veces, hablas todos los días, pues puedes cometer errores. Fíjate, nosotros, los que cometemos todo el día hablando, pues. Pero claro, cuando uno es líder de la oposición, pues claro, el error es más grave, digamos. Yo, honestamente, no puedo considerar, no creo que quepa considerar que el señor Feijóo está copiando el discurso del odio de Vox por ese comentario. O sea, yo creo que fue un comentario desafortunado, que no le salió bien lo que quería decir. Es evidente que el terrorismo islamista es un terrorismo que tiene una raíz religiosa, punto, y ya está. Lo cual no quiere decir, efectivamente, que en las guerras europeas y de religión, pues fíjate, desde las cruzadas hasta la guerra de Irlanda, el norte, pues todo, ¿no? O sea, que no podemos analizar las palabras en su estricto sentido, porque sería ridículo. Decirle al señor Feijóo la de guerras que ha habido, pues sería ridículo, porque no se trata de eso. Yo no creo de verdad que este error quepa considerar que él está, como se ha interpretado por parte del adversario político, que en realidad está disputando el discurso del odio a Vox. Yo creo que esa consecuencia no se puede sacar. Es verdad que cuando uno se equivoca, pues se expone a que le pase lo que le pasa, y más ahora que todos los ministros y todo el PSOE está con la escopeta cargada contra Feijóo y en cuanto pueden le disparan. Cosa que, bueno, es legítimo en política. Es verdad que da un poco de pereza, Aimar, no sé cómo lo verán ustedes, pero da un poco de pereza que haya una controversia política, incluso con un atentado tan dramático, con la muerte de un señor que se dedicaba en la parroquia, que era sacristán de una parroquia, que se dedicaba a labores sociales, que ayudaba a todo el mundo. Es decir, Algeciras está sufriendo mucho, Algeciras está de luto, es una ciudad con sus problemas, y claro, que haya una controversia política con una cosa tan dramática, pues realmente da un poco de pena, la verdad. Bernabé. Pues es interesante ver esto y podemos especular en torno a por qué Feijóo comete repetidamente estos errores, como el del otro día cuando citó a la AAA para referirse a Ayuso Almeida y otro concepto. Es decir, podemos especular porque si esto se vuelve a repetir ya tendremos tendencia. ¿En qué sentido? En comunicación política hay algo que llamamos el dog whistle, el silbato de perro, que es cuando una opción política emplea terminologías de otra cercana para alertar, digamos, a un electorado que no es suyo y poder atraerlo. Esa es la intención. Feijóo está disputando de una u otra manera de vez en cuando con estas perlitas el voto ultra Vox sin que se le note, manteniendo un discurso centrista, pero luego soltando de vez en cuando algún tipo de discurso premeditado. Puede ser. Lo veremos. Esto es tan sencillo como que si dentro de 15 días de un mes vuelve a haber otra declaración de ese estilo, pues Feijóo jugará en dos ámbitos. Soy de centro, pero de vez en cuando me equivoco a propósito en el lado de la ultraderecha. La cuestión fundamental aquí es que este discurso es enormemente peligroso porque al final acaba normalizando determinadas cuestiones ultras, discursos de odio, que además no son nada ciertas. Porque al final siempre hablamos sobre el tema de las religiones y unas son peores que otras, mejores, porque unas son más violentas. No, esto no va de este tipo de cuestiones. Va de una palabra que además, por cierto, aquí en España hemos tenido problemas con ella, que es laicismo. La separación de las leyes civiles o la imposición de las leyes civiles sobre los preceptos religiosos. Cuando en los países tienen un fuerte componente laicista, incluso los países árabes hace 30, 40 años lo eran, las religiones no daban problemas o daban menos problemas. En Europa nos ha costado mucho imponer el laicismo, incluso aún hoy tenemos problemas algunas veces, véase el aborto, con las cuestiones religiosas. Ese es el problema. Ahora, fijaos que hablamos de países,
Países laicos, países menos laicos, está claro que el mundo árabe ha caído, por desgracia, en un retroceso en este ámbito, pero estamos hablando de un terrorista que ya no pertenece a una organización ni siquiera a un país objetivamente, sino que es un terrorismo global, y esto es lo interesante. Este individuo, este atacante, desde mi punto de vista, tiene que ver más con una bomba que con un terrorista. Él es prácticamente la cadena final de un yihadismo digital que al final acaba introduciéndose en individuos que están totalmente descontrolados porque nadie puede controlarlos, como las antiguas organizaciones terroristas, a pesar de que en España creo que las fuerzas de seguridad y de inteligencia hacen muy buen trabajo rastreando todo lo que pueden, pero hay un momento que es imposible controlar, que un tipo que muy probablemente tenga las facultades mentales alteradas se ponga a ver vídeos de YouTube o Facebook donde le están introduciendo un veneno constante. Y esto nos lleva a que tenemos un peligro relativamente latente en nuestras sociedades que tenemos que asumirlo en este contexto global. Bueno, dejadme que avancemos y vayamos a otro de los asuntos políticos del día, que es la maniobra de Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid. Es uno de los dirigentes que le quedan a lo que queda de Ciudadanos. Hoy Villacís ha reabierto el melón de qué quiere ser Ciudadanos y ha pedido a la dirección del partido que dé libertad a los cargos municipales para que vayan a las próximas elecciones de mayo como quiera cada uno, tanto si es bajo la marca Ciudadanos como si es en coalición con otras formaciones como el Partido Popular. Y todo esto lo ha dicho en un vídeo que ha publicado ella después de que El País haya publicado que Villacís había comentado con gente de Ciudadanos que ella se planteaba ser una corriente liberal dentro del PP, o sea, meterse en el PP, pero ser una corriente liberal de centro dentro del PP. Ella lo que dice, después de que El País publicara eso, ella lo que dice es que es verdad, que eso lo dijo, pero que lo valoró como ha valorado otras opciones y que no descarta nada. Adrián Prado. Villacís vuelve a salir al paso de las informaciones y los rumores que la sitúan en el Partido Popular. Lleva meses haciéndolo, aunque a medida que se acercan las elecciones lo hace con menos contundencia. Hoy reconoce que es una posibilidad que sí se ha valorado, aunque su camino, insiste, es otro. Sí, se valoraron miles de opciones, negar todo es absurdo, se valoraron todas las opciones. ¿Es esa mi opción? No, yo, de hecho, la opción que defiendo es otra. Yo estoy en los que le queremos dar viabilidad a este proyecto de centro liberal en España. Villacís, eso sí, abre la puerta para que aquellos miembros de Ciudadanos que quieran dar el salto a otros partidos lo puedan hacer. La vicealcaldesa de Madrid habla de dar libertad a los territorios para que busquen la manera de salir lo mejor parados posible en las próximas municipales. Lo más inteligente sería, como partido liberal, ejercer como partido liberal. Darle libertad a los municipios para que ellos decidiesen cuál es la manera más inteligente para concurrir en esos municipios. Lo que es evidente es que en Ciudadanos, a pesar del proceso de refundación, las aguas siguen muy revueltas. Edmundo Val, portavoz adjunto en el Congreso, le desea buena suerte a Villacís en su futuro político, pero le recuerda que el partido no se creó para terminar en las listas del PP. Esto empieza a sonar a sálvese quien pueda, Lucía. Bueno, realmente esto es un bochorno, más que sálvese quien pueda, esto es bochornoso. ¿Qué forma de comportarse en política es esta de alguien que llegó a la política diciendo que iba a regenerar la política? Pues menuda regeneración. No sé, yo, la señora Villacís, en fin, todo el mundo puede considerarse muy importante, seguramente pues todos nos consideramos muy importantes, ¿no? En nuestra casa, en nuestra empresa y tal. Pero, claro, la señora Villacís, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, habla como si el mundo entero estuviera disputándose su candidatura, como si tuviera 25 personas o partidos que la consideran un valor político de categoría, cuando en realidad su partido está desapareciendo. Y luego esta cosa tan fea, Aymar, esta cosa tan fea de que tú estás en política y cuando, como es el caso, los ciudadanos te dan la espalda, los ciudadanos, me refiero los votantes, dan la espalda a Ciudadanos, por cierto, con muchísima razón, le dan la espalda al partido. Pero no, entonces me voy a otro partido. Pues, ¿esto qué es? Es decir, es una forma de hacer política que desde luego a mí me parece con ausencia total de principios, ¿no? O sea, esta gente que dijo que iba a regenerar y que venía por principios y que era un partido liberal. Es decir, en las condiciones en las que está Begoña Villacís, que ella quiere fundar una corriente en otro partido,
es que me parece un bochorno, me parece vergonzoso, me parece ridículo. O sea, no sé realmente qué es lo que se pretende. Oye, yo sé que asistir a la defunción de un partido, oye, y aquí hemos visto algunos de ese espectro, empezando por el CDS de Adolfo Suárez y acabando por la UPyD de Rosa Díez, es difícil. Cerrar la puerta y apagar la luz de un partido es difícil. No hay manera de hacerlo bien, en definitiva. Pero el espectáculo que están dando los de Ciudadanos realmente yo creo que supera las expectativas de no poder cerrar un partido en bien, ¿no? Maraña, ¿cómo lo ves? Que cuando hablaba Lucía estaba recordando, es verdad, los esfuerzos de autodestrucción de un partido político, de una coalición, pues siempre sorprenden, ¿no? Yo estaba recordando el caso de UCD, ¿no? De CDS, pero de UCD, pero en aquel caso que estábamos hablando hipotéticamente de un centro liberal, o parte de ello era liberal, había democristianos, había distintas familias ideológicas, pero digamos que se repartieron en la autodestrucción. Es decir, unos fueron hacia el PSOE, otros fueron hacia Alianza Popular. Aquí no, aquí hay una cosa curiosa, que es que llevamos unos años, con Albert Rivera encabezando esa procesión, por decirlo así, pues desembocando todo en el PP, fagocitado por el PP, y como demuestran las encuestas, pues un 90% de los votos que tenían ya se han ido al PP. Con lo cual, de alguna manera, se ha difuminado por completo lo que teóricamente era un proyecto de centro liberal o de bisagra, todas aquellas calificaciones o definiciones que escuchábamos, ¿no? Yo creo que habría que conocer, si no es una ocurrencia propia, habría que conocer quiénes son los gurús de estrategia política que aconsejan a alguien como Begoña Villacís. Lo digo también para que lo tuvieran en cuenta otros partidos políticos, para saber con quién puedes o debes contar o no, ¿no? Porque efectivamente a mí me parece un disparate, entre otras cosas porque si alguien quiere desde fuera, cuando acaba de producirse y celebrarse un congreso de refundación del partido y unas primarias, cuando su intención o su voluntad es incorporarse a otro partido, lo único que no debe hacer es decirlo, ¿no? Vamos, esto cualquiera, no estratega político, sino simplemente alguien con sentido común dice, oye, haz lo que quieras, pero no lo anuncies porque estás bajando completamente el valor de lo que tú pretendes. No, pues no. Pues escuchamos y reconoce que lo dice a sus propios conmilitantes, etcétera. Yo reconozco que hace tiempo que no entiendo nada de la estrategia, la táctica o lo que pretende Ciudadanos. Y como ocurriría con cualquier militancia política, que yo siempre respeto, porque eso exige un esfuerzo, exige unas convicciones, exige una serie de cosas que, entre otras, debería concluir en el servicio público, pues me parece que no es bueno en general para el sistema, para la democracia, para la higiene, para la calidad, pues que haya procesos como el que está demostrando Ciudadanos y sus dirigentes, ¿no? Ahora el PP, Bernabé, puede tener interés político en la figura de Villacís, o Villacís puede tener algún valor político para el Partido Popular. Hace, por ejemplo, 4 años Villacís tenía mucho valor político porque era una manera, digamos, del que el PP podría haberse apropiado de una corriente ascendente, pero en estos momentos yo creo que el valor ha bajado muchísimo. Efectivamente, en todo caso sería una integración dentro de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, pero yo no veo la operación más allá de una cuestión individual de esta señora que pueda tener realmente un efecto, una apertura en este sentido. Es que vamos a ver, Villacís falta el respeto de una forma enorme, es un auténtico torpedo a la línea de flotación, como bien decía Jesús, detrás de un congreso. Yo me imagino la cantidad de concejales de Ciudadanos que no tienen tantos focos, no están en ciudades tan grandes, lo que estarán pensando es, ¿y yo qué hago ahora para las siguientes elecciones? ¿Me presento? ¿Me voy a mi casa? Al final es casi un arranque de sinceridad lo que ha dicho Villacís, que es porque, bueno, ya que somos un partido liberal, que cada uno se busque la vida por su cuenta. Es como entienden el liberalismo ahora, es prácticamente la uberización de la política. El sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda, el aquí quien tal, y bueno, yo que puedo, porque tengo una serie de una cierta popularidad y tal, eso no entiendo más, me busco, y que cada uno... No, esto es una cuestión, en fin, yo de uno de los... Me ha gustado lo de la uberización de la política. Sí, lo comentábamos mucho, fíjate, en la década pasada, cuando empezaron a surgir diferentes opciones políticas también en la izquierda, que pensaban que con un candidato popular, digamos, con cierto carisma y con redes sociales y operaciones de marketing, digamos que podías montar un partido. Podías montar un partido que te funcionara. Ciudadanos se pensó que también se podía hacer así,
y en parte es una buena enseñanza para los que piensan que se puede prefabricar la política sin la gente de abajo y sin realmente que te impulse algo. A Ciudadanos se le ha tratado, yo creo que no ha habido un partido en España que se le haya tratado tan bien como a Ciudadanos. Los medios, determinados corrientes de poder económico, y hombre, te funciona una legislatura, porque consigues en la primera llegar con una fuerte campaña, pero se te hunde, porque al final la gente que tienes dentro me da la sensación que no están pugnando por unas ideas, por un programa, por una forma de entender la vida y la sociedad, sino que están pugnando por ellos mismos. Por cierto, hablabas de la izquierda. Se va acabando enero. Por estas fechas se preveía que Yolanda Díaz anunciara si se iba a presentar, que se presentará a las elecciones generales con su proyecto Sumar, y la Margarita todavía está deshojándose sin que haya hecho ese anuncio explícitamente, y crece la impotencia, la impaciencia más bien de los partidos de ese espacio político para aclarar qué quiere hacer la vicepresidenta. Desde su equipo lo que tratan es de rebajar las tensiones, las prisas. Nos dicen que están en contacto con las formaciones. Díaz, de hecho, asegura que tiene una lista de 15 partidos, incluido Podemos, con los que está hablando para dar forma a esa coalición. Esta tarde la vicepresidenta ha celebrado un acto en Palma, se ha reunido con el juez Castro. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, son muchas las veces que Yolanda Díaz ha dicho que está dispuesta a dar un paso adelante. Hoy ha vuelto a dejarlo caer durante el acto de presentación de Sumar en Palma de Mallorca. Solamente si sumamos vamos a impedir que gobierne el partido del odio. Yo me voy a dejar la piel para que no gobierne el partido del odio en mi país. Pero el anuncio oficial de su candidatura no llega y se descarta ya que se produzca entre finales de enero y principios de febrero, como era la previsión. Desde el entorno de Díaz defienden que el proceso de escucha sigue, que nunca han concretado un calendario, y se esfuerzan ahora también en explicar que han reforzado los contactos con los partidos. Es más, fuentes de Sumar aseguran que son ya una quincena las formaciones con las que están hablando, que van mucho más allá de las que integran Unidas Podemos, y entre las que están, dicen, por ejemplo, Más País y Más Madrid, Compromís o la Chunta Aragonesista. Pero lo cierto es que el anuncio de Díaz es el movimiento que los partidos a su alrededor esperan para sentarse a negociar. Así que los nervios crecen, el malestar en Podemos es evidente, pero también en Izquierda Unida hay fuentes que reconocen a la SER que Díaz debería haber despejado hace tiempo su futuro, que eso habría ayudado precisamente a frenar las presiones de los morados. ¿Entiendes esa inquietud, Bernabé? Totalmente, porque al final hay un momento en el que los partidos ven acercarse la fecha electoral, necesitan ir cerrando, lo que son listas, y sobre todo más allá lo que es el proceso, la imagen, la situación. Parece, por otro lado, que las tensiones entre Podemos y Díaz se han aminorado algo. No se han solventado del todo, pero lo que está claro es que no estamos en el momento septiembre, octubre, noviembre, donde la cosa empezó a tomar casi se convirtió aquello en una hoguera, ¿no? Constante, con declaraciones cruzadas, o sobre todo de una parte. Pero bueno, en todo caso, al final, yo creo que lo que hay también es un cierto tacticismo por parte de Díaz de intentar dilatar el proceso, porque ahora ella quizás se vea que tiene de una u otra manera la sartén por el mango para que, digamos, las diferentes fuerzas empiecen a posicionarse y situarse a ver, pues cuál de ellas puede tener mayor empuje y fuerza dentro de este proyecto. En todo caso, al final, con estas cosas hay que tener cuidado desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque lo que importa al final no son las necesidades internas de partidos y organizaciones, sino cómo te ven desde afuera. Y es verdad que Díaz sigue teniendo muy buena imagen desde la mayoría de los ciudadanos por su papel en el Ministerio de Trabajo y por esta gira que está haciendo, pero yo creo que desde mi punto de vista le hace falta ya llegar a un punto y empezar de nuevo, porque si no esto puede, acabar dando al traste con cierta imagen de eficacia que tenía. Pues yo, en cuanto al calendario, reconozco que no lo tengo claro, lo hemos hablado más de una vez. No sé quién tiene razón, porque eso además solo se va a demostrar con el tiempo, ¿no? Es más, no se va a demostrar, porque la presión que tiene Yolanda Díaz para que dé un paso inmediato y por lo tanto dé la cara por determinadas siglas o actores políticos de ese espacio en las municipales y autonómicas, pues si no lo hacen no vamos a saber nunca qué habría resultado si lo hubiera hecho, ¿no? Pero la argumentación de las dos partes es comprensible y es arriesgada también por las dos partes. Es decir, hay una contradicción entre el concepto y el proyecto que argumenta Yolanda Díaz y que pretende construir,
porque tiene un mimbre fundamental, que es que no se pueda interpretar como un pacto de capillas, un pacto de despachos, un pacto entre siglas, un pacto por sillas o sillones determinados. Y por eso insiste tanto en que se trata de construir una plataforma ciudadana, un movimiento ciudadano, como se quiera denominar, que pretende conectar en parte con lo que significó el 15M y llegar a las generales con el aliento a favor, con las velas a favor, con el viento a favor de ese concepto de movilización en ese espacio, ¿no? Y eso es verdad que se puede interpretar como cierta contradicción con lo que legítimamente actores políticos de ese espacio dicen: oiga, pero es que yo me la juego en las municipales y autonómicas y yo sigo dando la cara y yo sigo en este espacio, y compartimos probablemente el 90% de las propuestas políticas, ¿no? Entonces, cómo se maneja, cómo se gestiona esa contradicción es clave para lo que pueda ocurrir no solo con ese espacio, sino con el gobierno de coalición o las posibilidades de repetir un gobierno progresista. Es fundamental, pero a mí me parece que la decisión de Yolanda Díaz es de resistir esa contradicción y continuar con esa hoja de ruta, por decirlo así. Lucía. Bueno, yo creo, Jesús, a mí me parece que Yolanda Díaz se ha equivocado de estrategia, la verdad lo digo. Ha puesto en marcha una dinámica que se le ha ido de las manos, claramente. Construir un movimiento ciudadano como ella ha pretendido desde la vicepresidencia del gobierno y sin un partido político, pues a las pruebas me remito que está siendo muy complicado para ella. Pero claro, 15 partidos, que no le pase nada, 15 partidos, dice. El problema, yo de verdad lo creo, que Yolanda Díaz tiene un capital político innegable, es una persona con una imagen extraordinaria en la izquierda, pero el espacio político que ella pretende ocupar, que el propio Pedro Sánchez definió como el espacio político de Yolanda Díaz, pues teóricamente existe, pero ella no lo está ocupando. Y como no lo está ocupando, está vacío. Hay muchos partidos que se van a presentar a unas elecciones autonómicas y municipales, pero no hay un espacio político, porque ella está en construir no se sabe qué. Ella no lidera ese espacio político. De momento, a lo mejor lo liderará. Y luego yo encuentro que ella tiene un problema real, que es que lo que se supone que ella pretende, y hoy antes ya no iba de partidos y ahora ya dice que está en contacto con 15 partidos, bueno, bien. Evidentemente para presentarse a las elecciones hay que presentarse con un partido. Uno solo no se puede presentar a las elecciones, tiene que tener una fórmula jurídica para presentarse a las elecciones. Yo creo que el problema que tiene ella es que ella lo que está intentando es reconstruir Podemos, porque estos 15 partidos ya estaban en Unidas Podemos, eso ya existió. O Izquierda Unida, si me apuras, perdona. Bueno, pero me refiero, no, porque Izquierda Unida no tenía tantas pretensiones, Daniel. Nunca tuvo pretensiones como las que tiene Yolanda Díaz. Pero en cuanto a la globalización de superar, y la unidad... No, pero Izquierda Unida siempre fue un partido, no quiso superar... No, era una coalición, no nos olvidemos. Pero lo que te quiero decir es que ella lo que dice es que ella aspira... no a un partido, sino a un movimiento casi, ¿no? Bien. Izquierda Unida siempre pretendió ser un partido, no un movimiento. Era un movimiento político-social. Claro, lo que digo es que unir lo que se separó de una manera tan dramática y delante de todo el mundo, que no vamos a comentar aquí qué pasó con Pablo Iglesias, señor Rejón, Monedero, Carolina Vesca, en fin, no lo vamos a decir, pero unir lo que se separó es muy difícil y no sé si la sola personalidad de Yolanda Díaz es suficiente como para unir todo eso. Y desde luego lo que no está ni medio claro, por supuesto, es que Podemos vaya a querer disolverse en Yolanda Díaz. Esto no está nada... Yo creo que es más bien al revés. Por eso digo que los problemas que tiene son muchos. Sí. Nadie dijo que fuera fácil. O sea, muy difícil. Es decir, toda esa construcción, primero en ese espacio en la izquierda, siempre ha sido difícil. Que además hay un fraccionamiento incluso mayor, también está claro. Pero dicho esto, y volviendo a lo que apuntabas de que mientras tanto el espacio está vacío, yo eso no lo tengo tan claro, entre otras cosas porque en las encuestas aparece una posición electoral, primero para Podemos, con un suelo bastante alto, más de lo que se dictamina, porque se dice, no, esto está desaparecido, no. Bueno, sale un suelo bastante alto. Y segundo, la pregunta, digamos, interna de las encuestas, de bueno, pero ese resultado que aparece,
cuánto es de Podemos y cuánto es de Yolanda Díaz, que ya la gente identifica con la opción electoral que salga de ese espacio. Eso no se sabe, por lo menos lo que me llega tendría para varias interpretaciones, pero en todo caso no está vacío. Lo que puede haber es un mensaje, digo, de ese espacio electoral que dice, oiga, ustedes no sé bien cómo, ni lo que les interesa, pero pónganse de acuerdo. Ya, pero Jesús, yo lo que digo y ahí, es... termino ya, Lucía. Imagínate, sí. La gestión de eso, es verdad que es capital que en un momento dado el mensaje que salga sea de reunir ese espacio, no quiero, ni me atrevo a decir la palabra unidad, porque está bastante desprestigiada y porque hay quien mantiene además que la suma puede ser mayor yendo dos. Yo no lo creo, pero en todo caso, ese mensaje, yo creo que mucha gente que responde en las encuestas por esa opción electoral y en la valoración de la propia Yolanda Díaz está pensando en una construcción que no deja vacío ese espacio. Lo que sí tiene es exigencias. Pero Jesús, tú imagínate que un elector de Madrid quiere votar a Yolanda Díaz en las autonómicas y las municipales. ¿A quién vota? ¿A Más Madrid o a Podemos? Esto es lo que yo digo. Alguien que quiera votar a ese espacio político en las municipales y en las autonómicas no tiene voto. Por eso digo que está vacío. ¿No tiene o tiene dos? Bueno, pues ahí está. Claro. Ahí está. Claro. Bueno, lo que está ahí es que mañana se cumplen 50 días desde que Abascal anunció el 9 de diciembre que le iba a presentar una moción de censura al presidente del gobierno. El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Se ve que las conversaciones se le han debido de complicar porque un mes después Abascal seguía anunciando la moción. Y nos parece que este gobierno merece ser retratado junto a todos sus cómplices en una moción de censura. Y seguimos haciendo un esfuerzo en convencer a todos los que aún no están convencidos. No vamos a parar. Y hace 2 días, tres, este martes en el Congreso, Abascal volvía a anunciarle a Sánchez la misma moción de censura que no termina de presentar. La tendrá usted, pero todavía no es el líder supremo. La tendrá no cuando usted quiera. Será cuando quiera yo o quiera la oposición, que seremos los que la presentaremos. No parece terminar de querer. La anuncia muchas veces, pero no la termina de presentar. Decía el otro día, Bernabé, decía Enric Julián en La Vanguardia una expresión que me parecía muy atinada y es: ¿acaso la dictadura no tiene quien le censure, ¿no? Esta supuesta deriva antidemocrática dictatorial en la que está inmerso el gobierno de España, resulta que no tiene quien la censure. Efectivamente, es que al final el lenguaje, la montaña de adjetivos, el incendio permanente narrativo que esta gente pone encima de la mesa, hay un momento que debería tener una respuesta práctica y luego no se corresponde esa respuesta con la narrativa que están presentando. Es decir, es que hace solamente un mes, acuérdense ustedes, en el conflicto enorme que hubo tras la operación del Constitucional, cuando paró las leyes en el Senado, se escucharon cosas muy graves en la tribuna del Congreso, en algunos medios de comunicación. Hubo un momento que aquello parecía que golpe de Estado. Efectivamente, pero había razones en algunos casos y en otros. Pero no entrando en ese tema, lo que quiero decir es que hay momentos muy determinados donde te das cuenta que la política de los ultras únicamente funciona por agitación. Esto se ve constantemente. No son una opción política que ni siquiera esté en las instituciones para lograr, aunque sea de acuerdo a sus preceptos, avances en su sentido, determinadas normas que saquen, que vayan en su línea ideológica. No, ni siquiera son capaces de presentar presupuestos, no son capaces de presentar enmiendas, son el partido en el fondo menos activo materialmente en el Congreso. Al final lo único que hacen es constantemente narrativas de la confrontación y el enorme jaleo, pero que no llevan a ninguna parte práctica. Ese es el problema. Lucía, ¿tú qué crees que está pasando ahí? ¿Por qué la anuncian y no la presentan? Hombre, Aimar, pues porque esto se anunció en el transcurso de un choque de poderes bestial que era el fin de la democracia española, no sé si te acuerdas. Perfectamente. La oposición dijo que, punto más o menos, Pedro Sánchez estaba convirtiéndose en un dictadorzuelo, que estaba ocupando todas las instituciones, que había chocado, que estaba asaltando el Tribunal Constitucional. Y claro, como eso no era verdad, el problema es que la moción se anunció como si eso fuera verdad. Como al cabo de un mes se ha demostrado que una vez que el Consejo del Poder Judicial, ¿ya no hablamos de esto? Del Consejo del Poder Judicial eligió, o sea, cumplió la ley, eligiendo a los vocales del Constitucional, se acabó el conflicto. O sea, se acabó el conflicto, no había conflicto, ni había golpe de Estado, ni había nada. Al conservador y al progresista. Pero bueno, quiero decir que eso se veía venir.
se veía venir que era una sobreactuación, una hipérbole que no llevaba a ningún sitio. Claro, ellos anunciaron la moción en este contexto. Y claro, como un mes después se ha visto que esto, lo que ellos decían, en absoluto existe, pues claro, no quieren presentar esa moción de censura, porque, a ver, cada uno puede hacer el ridículo como quiera, pero claro, presentar una moción, y sobre todo el anuncio este de un candidato dice neutral. Bueno, los nombres que se están barajando para esa candidatura es que son un chiste. De neutral poquito. No, pero que además son un chiste, Aimar. Quiero decir, los nombres que se han dado, que no voy a repetir porque no quiero ofender a nadie, pero los nombres... Después de decir que son un chiste, mejor que no los menciones. No, por eso, no quiero ofender a nadie, pero los nombres que se han dado no tienen ni pizca de prestigio desde el punto de vista de ser un candidato que pueda ser votado. Es que esta ficción de que esa gente puede presentarse en el Congreso y ser votado por unos cuantos partidos para echar a una especie de... Es una ridícula, es todo tan ridículo que a mí no me extraña que no la quieran presentar. A ver si nos olvidamos todos de que la han anunciado y a ver si pasa el tiempo, ¿sabes? Y entonces ya no... Porque claro, la moción solo la pueden presentar si es candidato a Abascal otra vez. Maraña. Claro. Sí, bueno, a mí la propia definición que estableció Abascal cuando iba soltando los adjetivos que debía reunir el candidato, cuando decía neutral, no partidista, yo ya estaba enlazando militar, por supuesto, y me salía Primo de Rivera, porque estoy leyendo una biografía magnífica de Primo de Rivera y esto lo llevas al año 23 del siglo pasado y este era el clamor, que venga alguien neutral, no partidista, no sé qué, que por fin... Cirujano claro, de hierro. Cirujano de hierro. Esto sí encaja con la filosofía política y antipolítica de determinadas opciones, ¿no? Y luego es verdad que Abascal, yo no sé hasta qué punto esto le desgasta entre su propio electorado más fiel, porque él ejerce en todo momento la bandera del antisanchismo, digamos, más contundente. Y en eso no quiere que la posición cedérsela a Feijóo y al PP en ningún momento, ¿no? En eso le ayuda ese doble juego en el que está Feijóo, de con una mano soy moderado, con el otro sigo diciendo que hay peligro de que esto sea una autocracia, ¿no? Porque no hace tanto que seguimos escuchando esos mensajes, pero yo creo que Abascal está midiendo mucho el dar el paso siguiente de presentar una moción de censura, porque hay que recordar que con Pablo Casado no le salió bien. Fue uno de los momentos, digamos, estrella de Pablo Casado y de la opción del PP frente y en su competencia con Vox, ¿no? Por lo tanto, bueno, mientras esto está ahí, pues sigue ocupando ese espacio ante el electorado, insisto, más movilizado, más exigente, y yo no creo que lleve efectivamente a ningún sitio, porque solo podrá presentarse él. Bernabé. Y yo creo que hay un momento en el que Vox va a empezar a tener una contradicción entre pretendidamente el horizonte que siempre plantea y el momento en que tienes que alcanzarlo. Es decir, Vox constantemente lleva ya alrededor de unos 4 años hablando siempre en terminología apocalíptica y además presentándose como la única opción que puede conjurar el apocalipsis. Pero hay un momento que cuando el apocalipsis no llega, incluso tu electorado más fiel se puede empezar a hacer preguntas. Es decir, este tipo de política siempre requiere de estar constantemente echando carbón a la caldera para que este fuego se siga avivando y parezca que siempre hay un momento que es el último momento donde tú vas a ser la última línea para salvar España. Y el problema es que, claro, pasan los meses, pasan los años y España tendrá sus problemas y tendrá sus virtudes como cualquier otro país, y no hace falta que Vox llegue para salvarnos. Esa es al final la cuestión. Lucía. Bueno, yo creo que en las últimas semanas Vox ha sufrido varios revolcones, ¿no? El más notorio es su pretendido protocolo antiabortista que ha quedado ya... ¿En qué ha quedado eso? En nada, ¿no? Yo creo que ahí el Partido Popular lo frenó y dijo, se acabó, esto no... Entonces, eso es un revés sin lugar a dudas. Yo creo que el partido Vox, el electorado que tiene es un electorado muy enfadado, muy contrario al presidente del gobierno y muy, sobre todo, todavía enfadado con el Partido Popular, ¿vale? Todavía no está dispuesto a perdonar al Partido Popular. Y entonces yo creo que lo que haga Santiago Abascal de errores o de aciertos, a mí me parece que todavía no le pasa factura electoral, todavía.
le acabará pasando, pero yo creo que todavía no es el momento. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Bueno, es hacer vaticinios, ¿no? Que nunca sabemos en política, y depende también de otros factores, pero sí, yo coincido en ese análisis con Lucía. Claro, a veces yo creo que se nos va del retrovisor de dónde viene. Es que vienen de dentro del PP, lo que es la estructura política y sus líderes y demás. Están enfadados. Claro, entonces, ¿cómo se gestiona eso? No es sencillo vaticinar cuál es el arma más potente, pero no olvidemos que sí que manejan con una habilidad extraordinaria los mimbres del discurso nacional populista. Las guerras culturales. De Estados Unidos, de bolsonarismo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo del aborto en Castilla y León ha dejado un pozo que les interesaba dejar. Dadme un segundo, vamos a irnos a buscar la última hora del atentado esta tarde-noche en una sinagoga de Jerusalén, atentado en el que han muerto 7 personas. Hay noticias, Isabel Villar. Además, hay 3 personas heridas. El autor es un hombre armado con una pistola que, según la policía, vivía en la parte palestina de la ciudad y que todo apunta a actuado solo. Medios locales lo identifican como un palestino de 21 años. Ha llegado a la zona de la sinagoga en coche y ha abierto fuego contra quienes estaban ahí concentrados para el Sabbat. Después ha intentado huir en ese mismo vehículo, pero la policía lo ha abatido. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, está ya en el lugar. Nadie ha reivindicado por ahora el atentado, pero desde Gaza un portavoz de Hamás sí habla de una operación heroica en venganza, dice, por los palestinos a los que mató el ejército israelí en una redada en la madrugada del miércoles al jueves en Cisjordania. Murieron 9 personas durante la redada en sí y otro palestino más en protestas posteriores. Las últimas horas han sido además de ataques cruzados entre Israel y la Franja, aunque en estos casos sin víctimas mortales que sepamos. La Casa Blanca, también Reino Unido, han condenado ya este ataque. Lo ha hecho además Naciones Unidas. El portavoz del secretario general de Guterres ha pedido además a las partes que rebajen la tensión en la zona. Gracias, Isa. Vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Hora 25 desde Almagro. ¿Va a ir a más el frío este fin de semana? Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, va a ir a más, pero también vemos ya el final de esta entrada fría, que de momento ha sido la más fría de lo que llevamos de invierno, que había sido nada de frío, y la idea es que se va a dar el valor mínimo de temperatura en gran parte del país, sobre todo la madrugada del lunes. Después, la semana que viene, empezarán a subir las temperaturas, pero estamos en invierno, es decir, seguirá haciendo frío, se notará sobre todo durante las tardes. Pero lo más inmediato, todavía las próximas 24 horas, precaución con la cota de nieve en el Cantábrico y zonas próximas, también en Baleares a partir de 600 metros, en el Cantábrico de unos 300 metros. El domingo ya no tendremos estas precipitaciones, sí que tendremos chubascos con nieve en puntos de montaña en el sudeste de la península y también en el Mediterráneo andaluz. En la mayor parte del país, fin de semana soleado con algunos momentos de nubes, todavía viento, como en Almagro, que es lo que está dando más sensación de frío que nada en muchos sitios. Las tardes, pues nada, a pesar de que haga sol, se mantendrá el frío. Yo cuando he llegado hoy, me han dicho, hace frío, pues menos que los últimos días. Ha sido... Claro. Mira, cuando afloje el viento, sí, ahí, que eso será sobre todo la noche del domingo al lunes, ya se podrá bajar en la misma población de Almagro de los 5 grados bajo cero, pero bueno, sin viento. Carbó, hasta el lunes. Buen fin de semana. Y esta noche en el larguero, ¿con qué vamos? Yago de Vega, buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Pues con noticia de esta misma tarde, porque el Atlético de Madrid todavía colea, el derbi madrileño en Copa entre Real Madrid y el Atlético de Madrid. Se quejan los rojiblancos del arbitraje de Sotogrado, que decían que debía haber expulsado por doble amarilla a Ceballos, al jugador del Real Madrid, y esta misma tarde el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, ha emitido un comunicado a través de las diferentes redes sociales del conjunto rojiblanco, en el que dice que tiene un respeto máximo por el colectivo arbitral, pero que esto es algo, ese tipo de errores es algo que viene sucediendo de forma habitual durante las últimas décadas, que siempre sucede lo mismo y siempre hacia el mismo lado. Dice incluso que el Real Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor y que crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Dice incluso que son conscientes de lo que les espera a estas personas que toman decisiones si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es una carta bastante dura, bastante directa del consejero delegado, como digo, del Atlético de Madrid, y que seguro que va a traer cola. No están contentos los rojiblancos con el arbitraje de ayer en ese partido de cuartos de final de Copa. Lo analizamos todo en el larguero a partir de las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Gracias, Yago. Hasta luego, buenas noches. Por cierto, Yago, Sí, no dime. te vayas. Tú que eres un melómano que te encanta la música, disfrutarías muchísimo aquí en Almagro escuchando tocar en directo a Los Galván. ¿Sí? Sí, de verdad, Mira, escucha. Venga. Vamos a ello. Venga.
Dime por qué me pudo tu constante fantasía, que me acostumbré a tu risa, como el mar va con su brisa, y me acostumbré a tu mundo, como el marinero al rumbo, como el tiempo a los segundos, como el perro al vagabundo. Dime que me sedujo de tu admirable consuelo, que me acostumbré a tu pelo, como estrellas a su cielo, y me acostumbré a tu imagen, como el viajero a su viaje, como el valor al coraje, como maleta a un equipaje. ¿Qué será esto que desespera y me enreda, que me esperanza y me desenreda, que me captura y me deslumbra, me libera y que me alumbra? Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír, conquistaste mi alma sin presumir, me inventaste el arte de no fingir. Te doy las gracias por convertir mi desaliento en ganas de vivir, que me faltan palabras para describir este sentimiento de alegría y lamento cuando pienso en ti. Dime cómo superé todos mis calvarios y me acostumbré a tus labios, como fecha el calendario, y me acostumbré a tu magia, como el triste a la nostalgia, como el colegio a la infancia, como amistad y confianza. ¿Y qué serás tú que va y me ahoga y destruye, me hace flotar y que me construye, que me lamenta y me hace dudar, me contenta y me hace confiar? Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír, conquistaste mi alma sin presumir, me inventaste el arte de no fingir. Te doy las gracias por convertir mi desaliento en ganas de vivir, que me faltan palabras para describir este sentimiento de alegría y lamento cuando pienso en ti. Palmas, que estamos vivos, va. Hey. Es que me sobra espacio, estoy reducido, hay mil estrellas en el techo de vida, y solo pienso cuando pienso que te olvido, solo vivo cuando olvido que te has ido. Te doy las gracias, te doy las gracias, te doy las gracias por ser así, te doy las gracias. Gracias, Almagro. Los Galván en directo en Hora 25, esta noche desde Almagro. Hora 25. Aimar Bretos. Dani Alves, que sigue en prisión preventiva acusado de violar a una chica en una discoteca en Barcelona la noche del 30 al 31 de diciembre. Bueno, su abogado va a pedir que salga de prisión con una pulsera de control telemático, sin pasaporte, para dar garantías a que no se fuga de España, y con pulsera, pero salir de prisión. Isabel Villar. Sí, porque la jueza, cuando lo mandó a la cárcel hace justo una semana, destacaba que entre el dinero que tiene y que es brasileño, donde no hay convenio de extradición, el riesgo de que Alves se fugue es alto. Por eso sus abogados, que han ido a verlo hoy a la cárcel, tienen esa nueva línea de defensa y en el recurso que presentarán el lunes propondrán todas las medidas cautelares que aseguren que Dani Alves va a seguir en España hasta el juicio. Y en eso entra todo: la pulsera telemática, la retirada del pasaporte, comunicación a la Policía de Fronteras y comparecer periódicamente ante el juez. Alves planea además alegar también que tiene domicilio en España y justificar sus contradicciones, las distintas versiones que ha ido dando sobre lo que pasó esa noche en la discoteca, porque le daba miedo que su mujer lo pillara siendo infiel. En fin, después de un último mes terrible en el repunte de casos de violencia machista, Igualdad ha reunido hoy al Comité de Crisis para analizar lo que está pasando. Esto básicamente se reúnen todas las comunidades autónomas, se reúnen todos los organismos que saben del tema y analizan uno a uno cada crimen machista para ver qué ha fallado en cada uno de ellos, por dónde se cuela la violencia
en cada uno de los crímenes y ver qué se puede mejorar. En lo que vamos de 2023, 6 mujeres han sido asesinadas. El último caso, una mujer y su hija de 8 años en Valladolid esta semana. Y de la reunión han salido varias propuestas concretas, por ejemplo, que las víctimas vulnerables, las mujeres que corran riesgo, tengan acceso directo a una casa y a una cantidad económica equivalente al ingreso mínimo vital, y porque básicamente lo que se pretende es que ninguna mujer que esté en riesgo se vea obligada a convivir con su maltratador por no tener dinero para marcharse, por no tener a dónde marcharse y con qué pagarlo. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches. Han salido propuestas concretas de esta segunda reunión en un mes del Comité de Crisis, la de dar automáticamente una vivienda y la ayuda del ingreso mínimo vital a víctimas en situación de alto riesgo y que dependen económicamente del maltratador. Hubo mujeres asesinadas que convivían con su verdugo porque no tenían ingresos ni a dónde ir. Que la pobreza también mata. No solamente estamos hablando de que el machismo, desde luego, termina con la vida de estas mujeres, sino que cuando los casos que estamos analizando también son mujeres que tenían situaciones de precariedad muy graves, también esto supone un factor determinante. La secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pan, señala que esta medida requiere que los servicios sociales entren a formar parte del Biogen y compartir información con la policía. Para la zona rural, Igualdad propone que farmacias, centros sociales y centros de salud actúen como puntos violeta y deriven inmediatamente a las víctimas a los recursos adecuados. Y una tercera propuesta imposible de cumplir ahora mismo: atención psicológica especializada para las maltratadas en un sistema público de salud con un grave déficit de psicólogos y de psiquiatras. Hoy la presidenta de Navarra, María Chivite, socialista, se ha sumado a las peticiones desde la izquierda para que se corrija la ley del solo sí es sí por las reducciones de pena que está conllevando desde que entró en vigor. Chivite se ha pronunciado después del caso que ya les contábamos anoche en Hora 25, el caso de 3 hombres que violaron en grupo a una mujer con discapacidad intelectual en un parque de Orcoyen, allí en Navarra. Les han rebajado la pena no solo por la ley del solo sí es sí, también por una cuestión de atenuantes y demás, pero también por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Ha puesto en el centro la ley, la libertad sexual de las mujeres, el solo sí es sí, y hace una atención integral a todo lo que tiene que ver con la violencia sexista. Ahora bien, creo que está teniendo unas consecuencias que no son deseadas, que no son buenas y que además puede dar un mensaje de desprotección a las mujeres. Por lo tanto, pues yo espero, deseo que estas consecuencias no deseadas sean corregidas. Y ha publicado El País, está contando El País, que los Mossos de Escuadra están avisando ya a las víctimas del violador reincidente de Lleida, que quedó en libertad a inicios de esta semana en aplicación de la ley de solo sí es sí. Les está avisando de que este hombre ha quedado en libertad y que la Fiscalía ha pedido una vigilancia no invasiva respecto a este violador reincidente, que instituciones penitenciarias, bueno, los organismos dentro de la cárcel que valoran si tienes derecho o no a distintos permisos, decían que no debía quedar en libertad. Bueno, finalmente ha quedado. Escuchamos a María Chivite, la socialista, la presidenta de Navarra, socialista, pidiendo que se cambie la ley. Igualdad, el Ministerio de Igualdad, Mariola, insiste en que la ley no se toca. Igualdad no da ni un paso atrás con la ley del solo sí es sí. Opta incluso por ignorar las reflexiones de cargos socialistas y políticas de izquierdas. Hoy es María Chivite, pero hace unas semanas fue la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, o hace unos días Manuela Carmena y Rita Maestre, antiguas compañeras de la ministra Montero. No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones. La ley del solo sí es una ley sólida y de carácter integral que permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento Europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí, y así seguirá siendo. Van al menos 278 rebajas de condenas, reducciones como la de la violación grupal en Navarra a una joven con discapacidad aplicada por el propio Tribunal Supremo, del que el Gobierno esperaba que unificara doctrina. Hay 20 excarcelaciones, la que ha generado más alarma, la del violador reincidente de Lleida, considerado de alto riesgo. Agresores en libertad que están siendo controlados con pulseras telemáticas. Tremendo, sí. Yo creo que es uno de los grandes quiebros de esta legislatura, porque es una ley que evidentemente pues el Ministerio no buscaba esta solución, estos efectos, mejor dicho, pero lo cierto es que al final, más allá incluso de la unificación de doctrina,
se siguen produciendo las excarcelaciones. Y aquí lo que se debería es intentar poner solución al problema, que no va a ser además una solución fácil, porque aunque se retocara la ley para volver, digamos, a las penas que volvieran a la anterior situación, la cuestión es que, pues como están dispuestas las leyes, no se puede aplicar a alguien que tenga una pena que recaiga sobre una pena más dura cuando se ha podido acoger a una más baja, ¿no? Al final todo esto nos tiene que hacer ver, desde mi punto de vista, que yo creo que hay momentos en el que hay leyes que se trazan. Se piensa que, digamos, hay una serie de consecuencias que a lo mejor no es que no se contemplen, sino que se ve en la propia modificación de la ley. Bueno, pues que se pensaba que este tipo de juego de horquillas iba a ser de una forma correctamente aplicable, pero en el momento que tú dejas la posibilidad de que algo suceda, puede suceder. Y desde mi punto de vista no se puede, cargar únicamente la responsabilidad en que hay unos jueces que están aplicando mal la ley, hay unos que la aplican de una manera y otros de otra. Y si hay esa posibilidad y va a haber unos abogados que hacen su trabajo, que tienen que buscar para sus clientes las mejores condiciones, lo van a hacer. Ese es al final el problema que hay aquí. Desde mi punto de vista, creo que todos los días que pasan, desde que el Ministerio de Igualdad no acaba, digamos, pues de reconocer lo que es un hecho, que se está produciendo una situación no deseada, creo que esto al final va a costar en todos los términos. Lo primero, pues en la situación penal y para las propias víctimas, que de una u otra forma se van a ver afectadas, pero desde luego que esto va a tener un coste electoral seguro. Bueno, yo creo que cada día que pasa aumenta el escándalo político en torno a estos errores de la ley. Ignorar el escándalo no lo hace desaparecer en absoluto. Lo que el Ministerio de Igualdad le está diciendo a la sociedad española es: yo no estoy dispuesto a corregir ese error. Nadie es responsable de que haya 278 agresores sexuales que se habían visto beneficiados en su pena o excarcelados por una ley aprobada por este Gobierno e impulsada por el Ministerio de Igualdad. Y es imposible que en una democracia se haga desaparecer la responsabilidad política de los errores que se cometen cuando el error es tan grave como el que estamos teniendo. Con lo cual, cada día que pasa, el Gobierno está más afectado por este escándalo. Y como es intragable que la sociedad pueda entender que no hay nadie responsable de este auténtico desastre, pues evidentemente lo pagarán. Yo no tengo ninguna duda, ya lo están pagando, pero lo pagarán en las urnas. No se puede decir a los ciudadanos, como hizo la ministra de Igualdad, que esto que está pasando no iba a pasar y que pensar que iba a pasar era machista. Y luego cuando pasa, decir: no, yo todo lo he hecho bien. Yo no he hecho nada mal, son los jueces que son unos fachas. O sea, esto está causando un desgaste político al Gobierno, a mi juicio, brutal. Y o lo paran pronto, o el escándalo no hará más que aumentar. No te digo nada si a alguno de estos delincuentes le da por reincidir. Jesús. Bueno, en su día comentamos que era un error pretender que en la exposición de motivos de la ley, cambiándola, eso implicaba una corrección y se evitaban estas rendijas, estas lagunas, y se está demostrando que es así, ¿no? Que ya lo advertían desde el mundo jurídico un montón de voces. Yo creo que efectivamente, aunque sabemos que la eficacia sería relativa, porque cualquier cambio ahora de esa ley sería a partir de la aprobación de esa ley, cuando entraría en vigor, pero los presos seguirían beneficiándose de la opción más positiva para ellos. Creo que se exigen dos cosas: cambiar la ley para que hacia el futuro no se puedan producir estos casos. Segundo, yo creo que hay que exigir una información completa y total de esas 278, las que sean, rebajas de penas o excarcelaciones, porque no es lo mismo, y me parece que es importante que tengamos la información cuanto antes de esos 278 o de los que sean. No es lo mismo rebajar de 15 a 14 años y 2 meses que poner en la calle a un violador. No es lo mismo. Y tercero, es una lástima además, y creo que hay que corregir esos errores, porque entre otras cosas se están difuminando y se están tapando todos los beneficios que tiene esa ley del sí es sí en cuanto a la protección de las mujeres. Y eso es una lástima desde el punto de vista político y tiene un precio. Bueno, señores, nos vamos. Antes de irnos, Lucía, tú que eres la que más camina de todos y que en cuanto hemos llegado te has ido a caminar. ¿Qué has visto por Almagro? Bueno, pues he visto una ciudad que, a pesar de que hacía frío, una ciudad preciosa, con unas calles
realmente espectaculares, unas iglesias increíbles y bueno, la verdad que felicito porque da gusto. Yo siempre que salgo de Madrid veo que hay otros mundos muchísimo mejores que el nuestro y os felicito porque tenéis una ciudad tan primorosa, tan bien restaurada, tan limpia y tan bonita. Sí. Bravo, Lucía. Y nos vamos con la música de los Galván. ¿Qué nos vais a tocar? Pues vamos a hacer Por eso canto, Sí. que es uno de los primeros temas que sacamos, que tuvimos la oportunidad de colaborar con Melendi en este tema. Cantó con nosotros hace más de 10 años ya casi. Y bueno, pues es la canción quizá más conocida nuestra. Mira, te voy a decir una cosa. Tengo por aquí el papel, Jesús, lo puedo contar, ¿verdad? Sí, yo lo tengo. No sé dónde lo tengo. Durante la anterior canción me ha escrito Jesús y me dice, joder, qué letras más buenas. Ha sido siempre fuerte. Muy bonito. Venga, vamos allá. Por la vida que me queda por delante y por las noches en las que abrazo a la luna, por momentos que guardé en alguna parte, por mantener el equilibrio en mi locura, por contemplar amaneceres deslumbrantes, por esperar desesperado mi futuro, por desbancar a prepotentes tan brillantes, por no aguantar el vacilón que va de duro, por suspirar cuando aparecen desengaños, por confiar el alma a los desconfiados, por aguantar sin miedo el paso de los años, dar esperanza a los que están desesperados. Por eso canto, para ponerle más color a los llantos, por eso arriba, para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida. Por saber interpretar tantas miradas, romper el hielo con la gente sin prejuicios, canalizar las situaciones complicadas, ser tolerante con nuestros pequeños vicios, por no agobiarse con problemas cotidianos, sentirse libre sin que constituya un crimen, tender la mano no solo a los más cercanos, enamorarse cuando el corazón lo pide, por perdonar tantos errores cometidos, por endulzar la vida de los amargados, saber interpretar abrazos de un amigo, abrir los ojos de los que marchan cegados. Por eso canto, para ponerle más color a los llantos, por eso arriba, para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida, que es suya y mía, que es suya y mía. Por eso canto, para ponerle más color a los llantos, por eso arriba, para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida. Gracias Almagro, ha sido un verdadero placer. Gracias Hora 25, gracias Aimar. Salud, salud. Muchísimas gracias a vosotros, los Galván, que sois la caña. Bueno, ha sido un placer pasar esta noche aquí con todos ustedes en Almagro, en Ciudad Real. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Pasen un buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias por tratarnos tan bien. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER.
la radio.